Imagina dedicar años de tu vida a alguien, renunciar a tus propios sueños, trabajar hasta no tener más fuerzas y creer que todo ese esfuerzo valdrá la pena. Ahora, imagina llegar al día en que todo debería ser motivo de orgullo y descubrir que, frente a cientos de personas, tu vida entera se convierte en humillación. Esta no es solo una historia de amor y sacrificio, también es sobre traición, injusticia y el impacto que puede darle la vuelta a la vida de alguien de un momento a otro. Y antes de empezar, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias. Vamos allá. Rafael Echeverría era de esos hombres que, al pasar por la calle, nadie notaba a primera vista, pero quienes lo conocían de verdad veían en él una fuerza poco común. Trabajaba desde joven, todavía adolescente, en fábricas ruidosas, con olor a aceite y sudor impregnada en la ropa que nunca parecía quedar limpia. En cada turno doble pensaba en Isidora Balmaceda, la joven de sonrisa encantadora que había conquistado no solo su corazón, sino también todos sus planes de vida. Guardaba monedas en un frasco de vidrio, que escondía debajo de la cama, como si ese sonido metálico fuera el anuncio de un futuro más digno. El esfuerzo parecía no tener fin, pero Rafael nunca se quejaba, porque en cada gota de sudor estaba la esperanza de verla cumplir el sueño de convertirse en médica. Un día, cuando seas doctora, mirarás hacia mí y recordarás a quien creyó en ti desde el principio, repetía para sí mismo como si fuera una oración. No era solo dinero lo que Rafael entregaba, sino pedazos enteros de su vida. Hacía horas extras, aceptaba trabajos pesados y muchas veces llegaba a casa con las manos llenas de callos y cortes. Aún así, sonreía al meter billetes arrugados dentro del frasco, pensando en el futuro que construía con Isidora. La vida difícil nunca lo asustó. Al contrario, formaba parte de su rutina desde que aprendió a ser hombre. Mientras muchos se rendían, él encontraba en la superación el combustible para seguir. No había lujos en su mesa, pero sí dignidad en el pan compartido y en el café aguado. Y cada vez que Isidora le agradecía, aunque fuera de manera apresurada, él sentía como si el universo le devolviera una fracción de justicia. «Rafael, no deberías matarte tanto así», decía la vecina doña Mercedes cuando lo veía salir de madrugada para otro día de trabajo. Él respondía con una sonrisa cansada: «Es solo esfuerzo, doña Mercedes. Quien ama, convierte lo imposible en rutina». Esa sencillez en sus palabras hacía que la gente lo admirara en silencio, aunque no entendiera cómo alguien podía entregarse tanto. Cargaba en los hombros la creencia de que todo sacrificio valía la pena cuando se hacía por amor. Y Isidora, con sus libros pesados y ojos brillantes, parecía justificar cada gota de sudor derramado. Los días eran largos, pero Rafael siempre encontraba espacio para pequeños gestos. Pasaba por la florería del barrio y compraba flores marchitas, las únicas que su bolsillo permitía. Se las entregaba a Isidora con una sonrisa tímida, como quien ofrece el mundo entero en un simple ramo. «No hacía falta, Rafael», ella decía, y él solo respondía: «Lo que es poco para mí, es todo para ti». Ese intercambio sencillo reflejaba no solo cariño, sino también una devoción casi inquebrantable. Creía de todo corazón que estaba invirtiendo en algo mayor, en un amor que sería eterno. A veces, de noche, se recostaba en el colchón gastado y soñaba en grande. Imaginaba el día en que vería a Isidora con la bata blanca, siendo llamada doctora, y todos aplaudiendo. En esa fantasía, él estaba a su lado, orgulloso, como el hombre que creyó y sostuvo todo el camino. Pero no siempre lograba dormir tranquilo. El ruido de los camiones a lo lejos, los dolores del cuerpo, sobre todo, la incertidumbre de la vida, lo hacían reflexionar. «¿Será que valdrá la pena?», murmuraba solo antes de cerrar los ojos. Aún así, la fe era más fuerte que la duda. El esfuerzo no se limitaba a lo físico. Rafael renunciaba a sus propios sueños. Rechazó cursos nocturnos, viajes sencillos con amigos e incluso oportunidades de trabajo en otras ciudades, solo para quedarse cerca de ella. No quería perderse ningún detalle del recorrido de Isidora. Se sentía orgulloso al verla estudiar, aunque ella rara vez lo incluyera en sus conversaciones académicas. «Eres mi inspiración», le decía, y ella, muchas veces distraída, solo respondía con un gracias, Rafael seco, que para él era suficiente. En el vecindario, muchos comentaban sobre su devoción. «Ese muchacho va a terminar perdiéndose en esa historia», decían algunos, moviendo la cabeza con pena. Pero a Rafael no le importaba. Para él, el amor era como una batalla en la que no se elige el terreno, solo se lucha hasta el final. Cada centavo que ponía en manos de Isidora era como plantar semillas que algún día florecerían en reconocimiento.
Creía que la justicia de la vida se manifestaría en forma de amor correspondido. Había días en los que el cansancio lo hacía desplomarse. Llegaba a casa, se quitaba las botas pesadas y se quedaba sentado en silencio, mirando sus manos. ¿Vale la pena?, se preguntaba frente al reflejo en el espejo rajado de la cocina. Pero bastaba escuchar la voz de Isidora al teléfono, animada hablando de las clases de anatomía, para que volviera a levantarse. «Es por ella», repetía como un mantra. Era en esa convicción que encontraba fuerzas para transformar el dolor en superación. Rafael no se daba cuenta, pero el amor que cargaba tenía algo de inocente, casi ciego. No veía las entrelíneas, no notaba las miradas distantes de Isidora cuando él hablaba sobre el futuro. Para él, era natural que la vida fuera difícil, que las cosas solo llegaran con doble esfuerzo. Lo que no imaginaba era que, detrás de algunas sonrisas de ella, había secretos escondidos. «Ella merece el mundo», se decía a sí mismo, sin sospechar que, tal vez, el mundo que Isidora deseaba no incluía su presencia. Y así, entre callos, sudor y sueños, Rafael continuaba con su rutina incansable. Cada amanecer era un nuevo comienzo, cada noche una batalla ganada. El tiempo pasaba, pero su esperanza permanecía intacta, como si estuviera hecha de hierro. Creía que, al final de todo, el destino le daría la razón y que el amor vencería cualquier obstáculo. Poco sabía que, mientras él se sacrificaba en silencio, otros escenarios se dibujaban lejos de sus ojos, a punto de cambiar todo lo que creía ser verdad. Mientras Rafael doblaba turnos en fábricas y obras, Isidora Balmaceda descubría un mundo distinto, lleno de fiestas lujosas, cenas iluminadas por candelabros dorados y conversaciones con jóvenes que cargaban apellidos de prestigio. Entre ellos estaba Sebastián Olazábal, un hombre que parecía haber nacido con la vida resuelta, heredero de negocios millonarios y dueño de una confianza que contrastaba con la sencillez de Rafael. Mientras uno luchaba con esfuerzo para pagar las cuentas, el otro estacionaba coches importados frente a la universidad. Isidora, fascinada por el brillo, empezó a perderse en la tentación de una vida que no exigía sacrificios. Para ella era como probar un vino raro después de años de beber solo agua. Sebastián sabía el efecto que causaba y lo usaba para seducirla, ofreciéndole atención, regalos caros y palabras que sonaban a promesas. Así nacía, escondido en las sombras, un romance con el sabor amargo de la traición. En los pasillos de la facultad, las miradas cómplices se volvían cada vez más frecuentes. Sebastián se le acercaba con un encanto calculado, susurrándole frases que parecían sacadas de un romance prohibido. «Tú mereces más que flores marchitas, Isidora. Tú mereces el mundo entero», decía, tomando su mano con firmeza. Ella sonreía, nerviosa, pero no apartaba los dedos. Era como si cada gesto de Sebastián fuese un recordatorio cruel de la vida difícil que dejaba atrás, esa misma vida que Rafael llevaba con tanto orgullo. Mientras tanto, Rafael escribía cartas de apoyo, llenas de esperanza y superación, sin imaginar que sus palabras eran guardadas en un cajón, ignoradas, mientras los mensajes de Sebastián robaban toda su atención. El contraste entre ambos mundos se hacía más fuerte cada día, e Isidora ya no sabía si sentía culpa o placer al vivir esa dualidad. Las fiestas, para Rafael, eran apenas historias que Isidora mencionaba con prisa, como quien habla de algo sin importancia. Para ella, eran momentos de fuga, donde podía vestirse con trajes caros prestados por sus compañeras y bailar bajo las luces vibrantes al lado de Sebastián. En esas noches, el tiempo parecía detenerse. Las risas se mezclaban con la música, y ello olvidaba por completo al hombre que, en silencio, se mataba trabajando para financiar su sueño. Mientras Rafael entregaba flores sencillas, Sebastián aparecía con estuches de joyas delicadas, perfumes franceses y invitaciones a viajes. Era una disputa invisible, una batalla desigual, donde el esfuerzo sincero de uno se chocaba contra el lujo superficial del otro. Para Isidora, la tentación se hacía cada vez más irresistible. En la soledad de su casa modesta, Rafael soñaba con el futuro a su lado. Mientras descansaba en el colchón gastado, escribía cartas de amor llenas de promesas y fortaleza. «Eres mi inspiración, Isidora. El esfuerzo que hago es pequeño frente a lo que siento por ti», garabateaba con letras temblorosas antes de sellar el sobre con cuidado. Al mismo tiempo, Isidora recibía mensajes de Sebastián. «Un día te mostraré cómo es vivir sin límites, sin dolores, sin renuncias». El contraste era devastador. Uno ofrecía superación y fidelidad, el otro ofrecía lujo y escape de la realidad. Y Isidora,
Sin valor para cortar ninguno de los lazos, mantenía ambos mundos en paralelo, alimentando una traición silenciosa que crecía como veneno. Había momentos en que la conciencia de Isidora pesaba. Al ver a Rafael llegar cansado, cubierto de polvo, sentía un nudo en el estómago. «Él no merece esto», murmuraba para sí, pero bastaba recordar las manos de Sebastián sujetando su cintura, la promesa de venganza contra la vida difícil que siempre odió, y la culpa desaparecía. Se justificaba: «Solo estoy aprovechando. Rafael nunca tiene que saberlo». Pero la verdad era que, con cada paso en esa elección, cavaba un abismo. Rafael seguía creyendo que su entrega sería recompensada por la justicia del destino, mientras la mujer que amaba planeaba la traición que un día lo destrozaría. Cierta noche, Rafael apareció de sorpresa en la facultad para entregarle un regalo simbólico, una pluma sencilla, pero grabada con sus iniciales. «Es para cuando firmes tu primer diploma, mi amor», dijo con lágrimas en los ojos. Isidora, incómoda, agradeció con prisa, escondiendo detrás de sí una caja de regalo que Sebastián le había dado horas antes, un collar brillante que reflejaba las luces del auditorio. Ella sonrió de forma nerviosa, intentando ocultar la vergüenza, mientras Sebastián observaba desde lejos con una mirada triunfante. Rafael, ingenuo, confundió aquel desconcierto con timidez. «Se emociona demasiado», pensó, sin sospechar el verdadero motivo. El romance prohibido entre Isidora y Sebastián se intensificaba en los bastidores. Él la llevaba en su coche deportivo a lugares secretos, donde se besaban y se prometían al ritmo de canciones bajas. «No tienes que vivir a la sombra de la vida difícil de nadie, Isidora», le decía, alimentando la llama de la traición. Ella lo creía, aunque en el fondo sabía que Sebastián no le daría más que momentos de placer. Mientras tanto, Rafael confiaba en que cada centavo invertido era un peldaño en la escalera de la superación compartida. «Un día miraremos atrás y nos reiremos de todas las dificultades», decía en voz alta, acariciando el frasco de monedas como si fuese un tesoro. El vecindario empezaba a sospechar. Algunos veían a Isidora llegar tarde, con ropa diferente, y murmuraban entre ellos: «Esa muchacha no parece la misma que Rafael describe con tanto orgullo», comentaban. Pero él, ciego de amor, ignoraba cualquier señal. Para él, cada mirada de ella seguía siendo promesa de futuro. No veía que, detrás de la fachada de estudiante dedicada, Isidora ya se había entregado la ilusión de un mundo más fácil. Era una traición que no solo hería al amor, sino que también derrumbaba toda la justicia en la que Rafael creía. Con cada nuevo encuentro con Sebastián, Isidora se alejaba más de quien realmente creyó en ella. Hubo una noche en que Isidora dudó. Sentada en su habitación, entre las flores secas de Rafael y la joya brillante de Sebastián, lloró en silencio. Era como si dos destinos la arrastraran en direcciones opuestas. De un lado, la vida difícil y honesta; del otro, el atajo del lujo y la traición. «No sé lo que quiero», murmuró, cerrando los ojos con fuerza. Pero cuando Sebastián llamó minutos después, invitándola a una fiesta en su mansión, cedió sin pensarlo. El rugido del motor de su coche apagó cualquier rastro de culpa. Rafael, por su parte, esa misma noche trabajaba un turno doble en una obra, soñando con el futuro que creía estar construyendo. Cada día, el abismo entre Rafael e Isidora se hacía más grande. Él seguía siendo el retrato vivo de la superación, de la fe ciega en el amor, convencido de que la justicia siempre llega para quien siembra con esfuerzo. Ella, en cambio, ya se dejaba seducir por la venganza silenciosa contra sus orígenes humildes, escogiendo la traición como forma de sentirse por encima de la vida difícil que siempre quiso abandonar. El destino, silencioso, observaba cada movimiento, preparando el escenario para el choque inevitable, aquel que transformaría el sacrificio de Rafael en un dolor casi insoportable. El gran día finalmente había llegado. Rafael despertó antes de que saliera el sol, como en todos sus días de trabajo, pero en ese amanecer había algo distinto en su corazón: esperanza. Pasó la mañana entera eligiendo su mejor camisa, aquella que guardaba para ocasiones especiales, ya un poco gastada por el tiempo, pero cuidadosamente planchada. Mientras ajustaba el cuello frente al espejo rajado, susurró para sí mismo: «Hoy voy a ver el fruto de todo mi esfuerzo. Hoy la veré brillar». El corazón le latía acelerado, como el de un padre orgulloso frente a su hija. Para Rafael, estar presente en la graduación de Isidora era más que un evento académico. Era la materialización de una vida de superación, de cada hora extra, de cada noche mal dormida. Caminó hacia el lugar de la ceremonia sintiéndose parte de esa victoria.
sin imaginar que la justicia de la vida había preparado un golpe cruel. Al llegar frente al auditorio, Rafael se sorprendió con el movimiento elegante que contrastaba con su sencillez. Autos importados estacionaban en fila, mujeres con vestidos largos circulaban con copas de champán y flashes de cámaras iluminaban la entrada. Acomodó su camisa, tratando de disimular los nervios, y se acercó para entrar. «Buenas noches, señor. Su invitación, por favor», dijo el guardia. Rafael, confundido, respondió. «¿Invitación? Yo soy el novio de Isidora Balmaceda. Vine a verla recibir el diploma». La mirada fría del guardia lo atravesó como una cuchilla. «Si no tiene invitación, no puede entrar». Rafael sintió el suelo temblar. Ese detalle que para nunca existió, un simple pedazo de papel, ahora era la barrera entre su sueño y la realidad. Atónito, intentó explicar. «Yo ayudé a pagar cada libro, cada matrícula. Tengo derecho a estar aquí». Pero las palabras salían temblorosas, ahogadas por el dolor que empezaba a nacer en su garganta. El guardia, impaciente, solo repitió: «Señor, no insista». Rafael retrocedió unos pasos, la mente girando como un torbellino. Miró alrededor y vio familias sonrientes, sacando fotos, celebrando con orgullo. Se sintió un intruso en un mundo que él mismo había ayudado a construir, pero en el cual no había lugar para él. Cada aplauso que venía desde dentro del auditorio sonaba como una bofetada en su rostro. Era la traición acercándose, todavía invisible, pero a punto de revelarse con crueldad. Él se acercó a las puertas de vidrio, intentando encontrar alguna rendija para ver lo que pasaba adentro. Sus ojos, llenos de lágrimas, captaron la escena que jamás olvidaría. Isidora, radiante con su toga, bajando los escalones del escenario. A su lado no estaba Rafael, sino Sebastián Olazábal, con un traje impecable, tomándole la mano como si fuera el protagonista de esa historia. Los fotógrafos se disputaban espacio para registrar el momento, y ella sonreía a las cámaras como si fuera la novia de un cuento de hadas. Rafael apoyó las manos en el vidrio, la respiración entrecortada, sintiendo arder el pecho. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, con la voz quebrada entre las lágrimas que insistían en caer. Mientras adentro el público aplaudía, afuera Rafael se retorcía en silencio. Cada flash parecía iluminar no solo la felicidad de ella, sino también la traición que ya se volvía imposible de negar. Recordaba las noches de esfuerzo, las flores sencillas, las cartas escritas a mano. Todo aquello parecía derrumbarse ante la imagen de Isidora entrelazada con Sebastián, como si el mundo hubiera decidido borrar su existencia. Era como si lo hubieran borrado de la misma historia que le ayudó a escribir. El dolor que sentía no era solo por un amor perdido, sino por la injusticia que aplastaba su alma. Una pareja elegante que pasaba por la entrada susurró al verlo parado, con los ojos llorosos. «¿Quién será ese hombre?», preguntó la mujer con desprecio. «Quizá un curioso cualquiera, sin invitación», respondió el marido, indiferente. Rafael oyó las palabras y sintió que la humillación se intensificaba. No solo era rechazado por la mujer que amaba, sino también invisible ante la sociedad que ahora aplaudía su triunfo. «Yo no soy cualquiera, yo soy el que creyó en ella cuando nadie más creyó», pensó en silencio, aunque su voz quedó ahogada por los aplausos que venían de dentro. El tiempo parecía arrastrarse con crueldad. Rafael seguía inmóvil, con las manos temblorosas, cuando la puerta principal se abrió. Una multitud salió, y entre ellos, Isidora y Sebastián aparecieron como las estrellas de la noche. Ella sostenía el diploma con una mano y con la otra iba entrelazada a él, como si fuera la prueba pública de un amor. Rafael no lo soportó. Sintió que el corazón se le rasgaba al verla sonreír a los reporteros, mientras Sebastián la acercaba más. Los flashes iluminaron el momento, y Rafael, perdido en medio de la multitud, parecía una sombra fuera de lugar, un fantasma que nadie veía. Intentó acercarse, llamando en voz baja: «Isidora, Isidora», pero ella no escuchó o fingió no escuchar. Los gritos de los fotógrafos tapaban cualquier posibilidad de oírlo. «Miren acá, un beso, clamaban, y ella, con un gesto rápido, apoyó los labios en los de Sebastián, sellando ante todos la mayor traición que Rafael podría presenciar. Él dio un paso atrás tambaleando, como si hubiera recibido un golpe físico. El mundo giraba, la realidad parecía una escena de teatro cruel, y la justicia en la que siempre creyó parecía lejana, inexistente. En medio de aquel dolor, Rafael aún intentó encontrar fuerzas. «Ella no puede haberse olvidado. Ella sabe lo que hice por ella», repetía, casi sin voz,
como si quisiera convencerse a sí mismo. Pero cada risa, cada flash, cada mirada altiva de Sebastián era la confirmación de que había sido reemplazado, descartado, borrado. El peso de la vida difícil que siempre cargó ahora parecía insoportable. Todo lo que quedaba era la humillación estampada ante una platea que aplaudía una felicidad construida sobre su dolor. Y, mientras la multitud vibraba, Rafael, afuera, se sentía aplastado por su propia ingenuidad. El amor que sostuvo con esfuerzo y superación había sido cambiado por lujo y apariencia. Su corazón hecho pedazos latía con furia y tristeza, abriendo un espacio oscuro dentro de él, donde empezaba a nacer algo nuevo, la venganza. Aún no sabía cómo ni cuándo. Pero en ese instante, frente a la mayor traición de su vida, se prometió a sí mismo que no dejaría que la historia terminara así. Rafael ya no pudo contenerse. El pecho le ardía, los ojos le quemaban de tanta lágrima acumulada y cada aplauso que venía de adentro sonaba a burla. Empujó al guardia a un lado con una fuerza que ni sabía que tenía y entró al salón abarrotado. Los flashes, que hasta entonces apuntaban a Isidoro y Sebastián, se desviaron hacia aquel hombre sencillo, de camisa gastada, con el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. El salón se congeló. Rafael respiraba con dificultad, pero su voz, aunque entrecortada, salió lo bastante fuerte como para callar la música, las conversaciones y hasta las risas. «Yo gasté mi vida por ti, Isidora». Hubo un silencio mortal, tan denso que parecía cortar el aire. Todos se giraron hacia él. Isidora se llevó la mano al rostro, intentando esconderse detrás del diploma, mientras Sebastián, altivo, entornó los ojos y le sujetó la cintura con firmeza. Rafael avanzó unos pasos, tambaleando, pero sin miedo. «Cada centavo, cada noche de hambre, cada hora que doblé en las fábricas fue por ti», gritó, con la voz quebrándose. La gente murmuraba. Los periodistas ya ajustaban cámaras y micrófonos, oliendo el escándalo. Isidora intentó susurrar. «Rafael, por favor, no aquí». Pero ya era tarde. El estruendo de la verdad había tomado el lugar. Un reportero se atrevió a preguntar en voz alta. «¿Es cierto lo que él dice? ¿Ese hombre pagó tus estudios?» El murmullo creció. Isidora, nerviosa, no respondió. Sebastián, con el pecho inflado, soltó una risa de desprecio. «Ese hombre no pasa de ser un pobre diablo. Un hombre como él nunca podría estar al lado de alguien como tú, Isidora». Todo el salón contuvo la respiración. Rafael, con lágrimas cayendo, alzó el rostro y respondió, firme, «Pero fue un hombre como yo quien pagó el precio para que ella llegara hasta aquí». El impacto fue inmediato. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros miraron a Isidora como si ya le estuvieran juzgando. Isidora intentó acercarse a Rafael, pero Sebastián la jaló hacia atrás. «No pierdas el tiempo con él. Ahora eres un Olazábal», dijo, mirando al público como si quisiera sellar el nuevo estatus de ella. Rafael soltó una carcajada entre el llanto, una risa amarga que resonó por el salón. «¿Una Olazábal? Te vendiste, Isidora. Y no fue por amor. Fue por el lujo, por las joyas, por las fiestas que yo nunca podría pagar». El público comenzó a dividirse. Algunos murmuraban en defensa de Rafael, otros negaban con la cabeza en desaprobación. El clima era de juicio público, un espectáculo en el que la traición era la estrella principal. Los flashes disparaban como si fueran truenos. Rafael levantaba las manos temblorosas, señalándola. «Soñé con verte con ese diploma en las manos. Pero nunca imaginé que lo sostendrías al lado de otro hombre, riéndote de mí, como si yo fuera invisible». La voz se le quebró de nuevo y las lágrimas corrieron sin freno. Isidora también lloraba, pero sus lágrimas no despertaban compasión. Era un llanto mezclado de vergüenza y miedo. «Rafael, por favor, no me hagas esto», suplicó, pero respondió con un susurro cargado de dolor. «No fui yo quien te hizo esto. Fuiste tú quien me lo hizo a mí». Sebastián, molesto con la conmoción, decidió terminar con aquello. Se lanzó contra Rafael, empujándolo en el pecho. «Lárgate antes de que haga que te echen». La platea gritó, horrorizada. Rafael cayó de rodillas, pero se levantó con una fuerza inesperada. La mirada, ahora tomada por la furia y la dignidad, enfrentó a Sebastián como a un enemigo mortal. «Tú nunca vas a entender lo que es esfuerzo, lo que es una vida difícil. Solo conoces el lujo heredado. Pero un día, Sebastián, la justicia llega, y cuando llegue, no te va a perdonar». Esas palabras resonaron en el salón como una maldición, y hasta los más incrédulos sintieron el peso de la profecía. Isidora intentó contener la situación,
sujetando el brazo de Sebastián. «Basta, vámonos, no quiero más esto», dijo entre lágrimas. Pero ya era demasiado tarde. La imagen estaba consolidada. Rafael, destrozado, había expuesto delante de todos no solo la traición, sino también la ingratitud de ella. Los reporteros avanzaban con preguntas, y la multitud ya se dividía entre discretos aplausos a Rafael y miradas de repudio hacia la pareja. El escándalo, inevitable, había quedado registrado en cada cámara, en cada mirada. Era como si el destino hubiera corrido un telón, revelando la verdadera obra que Isidora y Sebastián representaban. Rafael, todavía temblando, levantó los brazos al aire, como rindiéndose a su propio dolor. «Ya no tengo nada que perder. Ya perdí lo más valioso que tenía, la confianza». Su voz retumbó en el salón, y por un instante nadie se atrevió a hablar. Era la voz de un hombre traicionado, pero también de alguien que, en medio de la humillación, se negaba a agachar la cabeza. Isidora, llorando, intentaba cubrirse el rostro, pero cada flash capturaba su vergüenza, eternizando aquel momento como una cicatriz pública. Sebastián, cada vez más irritado, la arrastraba hacia la salida, pero la escena ya había quedado marcada para siempre. El público murmuraba, el salón parecía una arena. Rafael respiraba hondo, intentando recomponerse, pero su corazón estaba hecho pedazos. La traición no era solo personal. Era un ultraje contra todo su esfuerzo, contra cada noche de trabajo, contra cada sueño. Miró una última vez a Isidora, con los ojos cargados de dolor, y dijo en voz baja, pero lo bastante fuerte para que resonara: «Podías haberme traicionado en silencio, pero escogiste matarme delante de todos». La frase cayó como una bomba. Se escucharon sollozos entre los invitados, y hasta los más fríos sintieron el peso de aquellas palabras. Y así fue como Rafael, con lágrimas, tambaleándose por el salón, dejó atrás un espectáculo de dolor y de venganza anunciada. Cada paso suyo era seguido por miradas, cada lágrima registrada por las cámaras. La imagen de un hombre sencillo, humillado, pero aún de pie, empezó a despertar murmullos de apoyo. Aquel no era solo un traicionado más, era el retrato vivo de la superación que se niega a morir. El salón hervía, dividido entre gritos y silencio, pero una certeza flotaba en el aire. Ese escándalo no terminaría allí. El destino había abierto una herida, y de ella nacería una nueva historia, donde la justicia, más temprano que tarde, habría de manifestarse. A la mañana siguiente, los periódicos estampaban en grandes titulares: graduación marcada por escándalo, médica acusada de ingratitud por novio que costeó sus estudios. Las fotos no dejaban dudas. Rafael de rodillas, llorando, señalando a Isidora. Sebastián altivo, intentando expulsarlo, e Isidora, avergonzada, con lágrimas corriendo sobre maquillaje. La sociedad, que la noche anterior la aplaudía, ahora escupía palabras de indignación. En los cafés, en los autobuses, en las charlas de esquina, solo se hablaba de la traición. Algunos defendían a Rafael como símbolo de superación y esfuerzo injustamente despreciado. Otros criticaban a Isidora por cambiar amor verdadero por lujo barato. La opinión pública, cruel e implacable, la transformaba de ejemplo en villana. Isidora, que la noche anterior creía haber conquistado el mundo, despertó en una pesadilla. Su bandeja de mensajes explotaba con críticas, memes e insultos. Traidora, desagradecida, sin corazón, eran las palabras que se repetían sin cesar. La facultad, que antes la aplaudía, ahora se avergonzaba de asociar su nombre con el de la institución. Profesores comentaban en los pasillos: «Fue sacrificio de lo que la trajo hasta aquí. ¿Cómo pudo?». Cada mirada era una sentencia, cada susurro una puñalada. La vida que antes parecía perfecta empezaba a desmoronarse. La justicia en la que Rafael tanto creía parecía, poco a poco, dar señales de vida. Sebastián, que en el calor del momento posó como salvador, no resistió la presión. En los días siguientes empezó a alejarse. «No quiero ver mi nombre en titulares de escándalo», dijo fríamente Isidora, rechazando sus llamadas. El hombre que le prometía mundos ahora desaparecía, como arena escapando entre los dedos. Isidora comprendió que había apostado todo a una ilusión, cambiando la seguridad del esfuerzo fiel por un lujo momentáneo. Pero ya era tarde. El precio de la traición estaba cobrado, y la venganza silenciosa de la vida se había instalado sin aviso. Rafael, humillado en público, ahora se convertía en símbolo de dignidad herida. Mientras ella se escondía, Rafael recibía visitas inesperadas.
Periodistas llamaban a su puerta, vecinos llevaban comida, desconocidos le escribían cartas de apoyo. Usted representa a todos nosotros, que nos sacrificamos y somos olvidados, decía una de ellas. Por primera vez, comprendió que su dolor no era solo suyo, sino colectivo. Era como si su vida difícil se hubiera transformado en espejo de la injusticia sufrida por tantos. Aún lloraba, aún se sentía destrozado, pero con cada palabra de aliento, una llama de superación empezaba a encenderse. La traición que casi lo destruyó ahora le daba, paradójicamente, una nueva fuerza. Isidora, aislada, intentaba hallar consuelo en sus recuerdos, pero cada memoria de Rafael llegaba como un golpe. Las flores sencillas, las cartas escritas a mano, las sonrisas cansadas después de largas jornadas, todo aquello que ella despreció ahora pesaba como una losa. Lloraba sola, repitiendo en voz baja, no debía hacer esto, pero el arrepentimiento no borraba los titulares, ni los vídeos compartidos millones de veces. La vida que quiso construir sobre el lujo ahora estaba marcada por la vergüenza pública. El destino, cruel y justo a la vez, había transformado su victoria en ruina. Rafael, en cambio, aun herido, eligió no esconderse. Fue visto caminando por las calles con la cabeza erguida, saludando a quienes lo apoyaban. «No voy a dejar que me derroten», dijo un reportero, con los ojos aún rojos de tanto llorar. «Lo que hice, lo hice por amor. Y el amor, aunque traicionado, nunca es pérdida». Esas palabras corrieron por las redes sociales y se hicieron virales. De pronto, se transformaba en un símbolo de resiliencia, de superación frente al dolor. Su imagen, antes la de un hombre humillado, empezaba a convertirse en algo mayor, un ejemplo de justicia emocional. En los meses siguientes, la vida de Rafael tomó un rumbo inesperado. Invitado a dar charlas sobre esfuerzo y dignidad, hablaba con sencillez, pero sus palabras llevaban una fuerza que inspiraba. La traición duele, pero no tiene por qué definirnos. Es posible transformar dolor en fuerza, humillación en coraje. El público aplaudía, emocionado, muchos lloraban al escuchar su historia. Rafael descubrió que, al compartir su dolor, no solo sanaba, sino que también ayudaba a otros a levantarse. La vida difícil que siempre cargó ahora era vista como medalla de honor y no más como un peso. Isidora, por el contrario, experimentaba el peso del abandono. Sebastián la dejó, sus compañeros se alejaron, su familia ya no la defendía. Sola, intentó reconstruirse, pero las puertas se cerraban una a una. La mujer que soñaba con ser celebrada como médica ahora era recordada como símbolo de ingratitud. A cada paso, la sombra del pasado la perseguía. «Lo perdí todo», murmuraba frente al espejo, mirándose con los ojos rojos. Era como si el destino hubiera decidido castigarla no con gritos, sino con el silencio pesado del rechazo. Rafael, en cambio, encontró algo que nunca esperaba, un nuevo amor. Conoció a Elena Villaseñor, una joven periodista que había seguido su historia desde el principio. A diferencia de Isidora, Elena no se impresionaba con el lujo, sino con el carácter. «Admiro tu fuerza, Rafael. Lo que te hicieron no borró al hombre que eres», le dijo una noche. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió el corazón latir no de dolor, sino de esperanza. La venganza que cargaba contra el pasado dio lugar a un amor sereno, nacido de la verdadera admiración. Así, entre lágrimas, titulares y nuevos comienzos, la vida mostró su justicia silenciosa. Rafael, que empezó como el hombre traicionado, se levantó con dignidad, transformando el dolor en superación. Isidora, que creyó haber conquistado el mundo, terminó sola, prisionera de su propia traición. Y el mundo, que presenció el escándalo como un espectáculo, aprendió que detrás de cada historia de ingratitud también existe un renacimiento. Rafael siguió adelante, no como víctima, sino como ejemplo vivo de que la vida difícil puede ser vencida cuando se elige no rendirse. Gracias por ver hasta aquí. Suscríbete al canal y deja tu comentario.